la distribución. Entonces, una vez que el medicamento entra al organismo, ha pasado diferentes barreras, ha pasado el fenómeno del primer paso, llega al sistema circulatorio, hablamos del sistema general de circulación. A partir de ahí empieza lo que se llama la distribución. El medicamento se va a ir desplazando por diferentes compartimentos. Los líquidos intravasculares, los extravasculares, al dividirlo en intersticial e intracelular. Entonces, de esa manera es que estos líquidos, estos fármacos se van distribuyendo. No se olviden también que hay cavidades virtuales en el organismo y también contienen líquidos, ¿no? Líquido pleural, líquido peritoneal, líquido intraarticular. Estos líquidos también van a recibir, hasta ahí van a llegar sus medicamentos, los fármacos, pero digamos, de acuerdo a las características de cada compartimento, la velocidad con la cual lleguen a tener, digamos, su presión máxima va a depender de sus membranas. Como os decía ayer, el sistema nervioso central es el más exquisito de todos. Ahí fácilmente los fármacos no llegan a los habituales, tenemos un problema, una infección a nivel de las meninges, una meningitis o una meningocefalitis, tienen que usar dosis doble de lo habitual para poder lograr concentraciones óptimas a ese nivel. Bueno, este es un proceso por el cual los fármacos pasan del espacio intravascular a vasos sanguíneos, ya sea hasta los tejidos corporales, ¿ya? Es la distribución. Como les mencioné anteriormente, hay lugares especiales como el sistema nervioso central. Las mujeres embarazadas es un grupo importante que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tratan a una mujer embarazada, están tratando a dos personas, no a una. Medicamento que ustedes le dan a la mujer embarazada, medicamento que muy probablemente también llegue al feto. Entonces, al embrión o al feto, no dependiendo de la edad. Entonces, la mujer embarazada es un mundo diferente de tratar. La verdad que es complicado porque la mayoría de los medicamentos sí atraviesan la placenta. Hay un buen porcentaje de medicamentos que sí pueden causar efectos sobre el feto o sobre el embrión. Y hay un grupo enorme de medicamentos que no se sabe si sí o no, que todavía no hay estudios completos claros si realmente afectan al embrión o al feto. En todo caso, nos dejan a criterios de ustedes, futuros colegas. Hay la literatura que dice: este fármaco no tiene estudios claros y concretos si afecta al feto del embrión. En todo caso, dicen, el profesional debe decidir si el medicamento que se va a administrar es muy necesario o si no hay una alternativa, se tiene que administrar. Entonces ahí nos dejamos otro papita caliente para saber si lo administramos o no administramos, buscamos una alternativa, etc. Por ejemplo, estas situaciones así tan pesadas, digamos, en una decisión, especialmente cuando hay casos graves, ¿no? Complicaciones, situaciones de urgencia, en la cual se tiene que decidir de esa manera. El volumen de distribución depende de la dosis del fármaco, ¿ya? Y la concentración en plasma, es decir, la dosis que se ha administrado y la dosis que llega al plasma, ¿ya? Ese es el volumen de concentración. ¿Qué varía este volumen de concentración? El volumen de distribución va a variar de acuerdo al compartimento, dependiendo de sus membranas, como les dije, ¿no? Digamos, no es lo mismo un volumen de distribución en el tejido, digamos, en el líquido pleural que en el líquido cefalorraquídeo. No es lo mismo en el líquido intraarticular que, digamos, en el líquido pericárdico, ¿ya? En el líquido pleural o pericárdico, los volúmenes de distribución son importantes, son rápidos. En cambio, en el líquido articular es menor por la disminución, porque no son tan irrigadas las articulaciones. Y el sistema nervioso central, porque su barrera hematoencefálica es difícil de atravesar. Ahora, ¿de qué manera circulan los fármacos en el sistema
circulatorio. Dos formas, ¿ya? Una forma es pegada a las proteínas y otra forma es libre, circula libre, diluido, disuelto en el plasma. Por eso es importante el grado de disolución del fármaco, si se dan cuenta, es importante para que se pueda diluir de manera adecuada en el plasma. Creo que me pasa igual. Estoy adelantando. Gracias. Uy, acabamos. Ahí está. Entonces, les decía, hay dos formas que circula el organismo de fármacos. Libre, pega a las proteínas. De las proteínas, la principal proteína la cual se transporta en los fármacos es el albúmina. Y de estas dos fracciones, ¿cuál es la que tiene acción inmediata? Es la forma libre. ¿Ya? La forma libre es la que rápidamente llega al sitio donde tiene que generar la acción. ¿Ya? Y la que está pegada a la albúmina es como una reserva, por decir, se va liberando progresivamente de acuerdo a la necesidad. Hay otro tipo de proteínas, como ustedes ven ahí, la alfa-glucoproteína, lipoproteínas, las globulinas, que son importantes para transportar los esteroides, ¿no? El cortisol, por ejemplo. Pues de esta manera, nos permite, digamos, transportar los fármacos. Ahora, ¿qué es importante esto? ¿Por qué es importante entender una fracción libre y una fracción ligada a proteínas? ¿Ya? Es importante porque, sobre todo la fracción que se encuentra pegada a las proteínas, que es como una reserva, si su paciente no tiene buenas proteínas, significa que esa capacidad de reserva está baja y el fármaco libre está en mayor cantidad. Al tener mayor fármaco libre en una persona que tiene hipoalbuminemia, existe el riesgo de que ese fármaco libre genere más efectos adversos. Lo que les mencionaba ayer, pacientes con tuberculosis, de por sí la enfermedad los desnutre, están caquéticos demasiados, entonces ellos nivel de albumina bien bajo. A dosis terapéutica, ni siquiera a dosis alta, a dosis terapéuticas, este pequeño desbalance de hipoalbuminemia en ellos puede generar efectos adversos, ¿ya? Desde rasgos cutáneos, hepatopatías, nefropatías, etc. Entonces, por eso es importante la fracción ligada a proteínas. Porque también otro factor es importante, porque hay fármacos que compiten con el sitio de unión en la albúmina. ¿A qué me refiero? Digamos, yo administro a un paciente, pues decirlo por ejemplo al azar, le administro fenitoína. Y la fenitoína, una parte está libre y otra parte se pega al albúmina. Y le administro amicacina, por una infección. Una fracción de la amicacina va a ir libre y la otra fracción va a ir pegada a la albúmina. Pero resulta que el sitio de unión para la amicacina y la fenitoína es el mismo. Entonces ahí van a pelear los fármacos. ¿Quién se agarra más del albúmina? Ahí depende de factores como afinidad y concentración del fármaco. El que tiene más afinidad y mayor concentración en plasma va a ganar los sitios de unión en la proteína. Y el otro que está, digamos, con menos afinidad y menos concentración va a quedar libre, su fracción en mayor cantidad. Entonces eso va a generar toxicidad a dosis terapéutica, les digo, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta las interacciones con fármacos. Pequeños detalles. Ya lo que les decía, la afinidad por la proteína es importante.
hay incluso proteínas que transportan ciertas sustancias, no transportan todo, ¿no? Pero de todas ellas, como decía, la albúmina es la más importante, que prácticamente lleva todo. Las otras son más especializadas y llevan ciertas sustancias, no todas. Entonces ven ahí, la albúmina lleva fármacos ácidos, glucoproteínas fármacos básicos, lipoproteínas fármacos básicos, y las globulinas, como decía, llevan son los esteroides, ¿no? Cortisol y otros. Ahora, en la distribución hay un intercambio constante, no es que es una sola dirección, ¿no? Entonces entenderán que estamos acá en el espacio intravascular, fármaco libre se difunde hacia los intestinos y tejidos, el fármaco que se queda acá andando dentro de las proteínas. Este fármaco de acá queda libre en los tejidos, también se unen a proteínas. Mientras va disminuyendo, digamos, la concentración aquí, este de aquí se va liberando, va pasando acá y este le va pasando al intracelular, etc., ¿no? Es un circuito que se va generando para, digamos, mantener concentraciones constantes. No es que en un lugar hay más y en el otro menos. No ocurre eso, ¿no es? Ustedes esperan el fenómeno de osmolaridad. Las concentraciones, si ustedes colocan una concentración con mayor soluto y otro compartimento con menor concentración de soluto, colocan una membrana en el medio y ¿qué hace? Se equilibran, ¿no es? Empiezan las partículas de soluto empiezan a irse hacia la zona donde hay menor concentración de solutos, hasta que se genera un equilibrio en las concentraciones. Lo mismo pasa con los fármacos, ¿no? Ahora, esta parte nos dice que la fracción unida no se une al receptor, no causa efectos, no puede ser eliminadas. La proteína, el fármaco que está unida a la proteína, como se hablaba, tiene un receptor específico para las sustancias y de esa manera permanece pegada. Se hablaba que este sitio de recepción puede ser compartido por uno o varios fármacos, por lo tanto puede haber competitividad ahí para ocupar ese sitio. Ahora, esta unión a la albúmina es reversible, es saturable, ¿ya? Y existe un equilibrio, ¿no?, entre la fracción unida y la fracción libre. Es decir, este equilibrio que les decía va dependiendo cómo va disminuyendo la concentración. Y competitividad, que es lo que les mencionaba, puede haber varios fármacos que compitan por el sitio de unión. La fracción libre es la más importante en el sentido que es la que genera el efecto deseado, y obviamente a mayor fracción libre va a haber efectos adversos con mayor frecuencia o intensidad. Obviamente que esta fracción libre es la que es metabolizada rápidamente. En cambio, la que está unida a proteínas, ella todavía no se metaboliza o no es eliminada porque precisamente está pegada ahí a la proteína, y una vez que se libera de la proteína recién puede ser metabolizada. Y bueno, la distribución, como nos dice, dependiendo de la región, la concentración va a ir aumentando más, ¿no? Hay ciertos órganos donde, digamos, las concentraciones de los fármacos puede ser de manera más importante, ¿no? De ellos, digamos, el cerebro es el que tiene menor posibilidad de generar las concentraciones por la membrana, por la barrera, y los demás sí, ¿no? Hígado prácticamente es el primero en recibir todo, riñones igual lo mismo, porque ellos son los que filtran todo, ¿no? Los desechos metabólicos, los tóxicos también, o los metabolitos que quedan en los fármacos, etc. Ahora, el fármaco disuelto en la sangre pasa de los capilares a los tejidos a favor de una gradiente concentración. Como mencioné, eso es por osmolaridad, por ósmosis, Los fármacos muy liposolubles acceden con mayor facilidad a los tejidos, pero lo hemos hablado anteriormente, que la liposolubilidad es un factor importante para la absorción y también en este caso para la distribución. Por ejemplo, los fármacos
Los anestésicos que se usan son súper liposolubles. Los anestésicos por vía nasal, por algunos y por vía endovenosa. Estos medicamentos son súper liposolubles, entonces pasan rápidamente al sistema nervioso central y por eso es que en segundos ustedes tienen ya una sedación del paciente, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran, normalmente una sedación o inclusive un coma, por ejemplo, ¿no? Es en segundos lo que pueden lograr con fármacos anestésicos que son muy liposolubles. Muchos fármacos presentan afinidad por determinados tejidos en los que alcanzan concentraciones elevadas, pueden reducir la concentración del fármaco en su lugar de acción. Es decir, hay tejidos donde de cierta forma tienen mayor cantidad de receptores para determinado fármaco, por lo tanto estos tejidos van a absorber una mayor cantidad. Si se absorbe una mayor cantidad puede disminuir la concentración en otros compartimentos donde no tengan tantos receptores. Las palabras van a escapar. Ahora, ¿de qué depende la distribución de los factores de los fármacos? Los factores que determinan la rapidez, el gasto cardíaco y la corriente sanguínea regional. El gasto cardíaco, obviamente, ¿no? A mayor gasto cardíaco, la distribución va a ser más rápida, ¿no? Va a haber una mayor circulación del plasma por todo el organismo, por ende, va a haber una distribución más rápida del medicamento. El flujo sanguíneo regional, lo que yo les mencionaba el otro día, hay tejidos que tienen poco flujo sanguíneo en relación a otros. Cartílago, por ejemplo, es de los pocos tejidos que tienen baja irrigación sanguínea. Por eso es que, por ejemplo, enfermedades que llegan ahí a los cartílagos, los tratamientos son más largos, más difíciles de tratar. Entonces, ese es un factor importante, la irrigación, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, el músculo es un tejido muy irrigado, el cartílago no. Proteínas plasmáticas. La mayoría de los fármacos circulan en la sangre unidos a proteínas. Entonces, si hay poca proteína, es decir, hipoalbuminemia, la distribución igualmente va a ser desequilibrada. Va a haber poca proteína pegada, pero un poco fármaco pegado a la proteína, más fármaco libre. Entonces, la distribución va a ser muy rápida del fármaco por la fracción libre, y también su metabolismo va a ser más rápido. Ahora, la unión a proteínas es saturada. Eso es entendible, que hay una cantidad X de proteínas en el cuerpo. Y si satura la proteína no va a hacer más. La unión a proteínas está disminuida en qué casos? Hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, ¿no? Eso es entendible, ¿no? El síndrome nefrótico te va a llevar a la hipoalbuminemia. Síndrome nefrótico se refiere a aquellas situaciones en las cuales el riñón pierde gran cantidad de proteínas, ¿ya? Pierden alrededor de los criterios para el síndrome nefrótico es de que el riñón pierda 3.5 gramos de proteínas en 24 horas. Menos de eso no se la considera proteinuria nefrótica. Entonces, para el síndrome nefrótico tienes que tener una pérdida de 3.5 gramos de proteínas, de albúmina, y es que tener edema, pacientes que están muy edematizados. Como mecanismo de compensación ante la hipoalbuminemia que tiene el paciente, se genera una dislipidemia. Entonces, los pacientes tienen hipertrigliceridemia. Esos tres factores son los que conforman el síndrome nefrótico. Digamos, esta es una manifestación de varias enfermedades. Dentro de las principales enfermedades que causan el síndrome nefrótico está la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 o la tipo 1, con el tiempo, si es que no se tiene un buen control metabólico, el paciente no se adhiere al tratamiento tanto dietético como farmacológico, aparecen las complicaciones propias de la diabetes. Dentro de ellas está el síndrome nefrótico, la nefropatía diabética.
Así que para decir un síndrome nefrótico tiene que ser 3,5. sí, son los criterios para diagnosticación nefrótica, ¿no? Proteinuria mayor a 3,5, tienes que tener hipolinemia y tienes que tener hipertrigliceridemia y edemas. Hipertrigliceridemia, o sea, triglicéridos elevados. Porque cuando cae la albúmina, ustedes entenderán que la albúmina es el principal elemento oncótico dentro del espacio intravascular, ¿no? Es el principal elemento que mantiene la fuerza oncótica dentro del vaso. Y esa fuerza oncótica no permite que el líquido fugue del vaso sanguíneo. Cuando hay una caída de la albúmina, el organismo trata de compensar esa fuerza oncótica, no la puede perder. Y para tratar de compensar eso, empieza a generar lipoproteínas, triglicéridos, eleva los triglicéridos por nubes, para tratar de compensar esa pérdida de fuerza oncótica. Pero aún así no logra. El paciente empieza a fugar líquido del espacio intravascular de los tejidos, el paciente se empieza a edematizar, ¿no? Aparece ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, etc. ¿Qué factores van a modificar la distribución, el tamaño del órgano? Es entender, ¿no? Un órgano más grande, obviamente va a absorber más flujo sanguíneo, es decir, eso depende del flujo regional de cada órgano, ¿no? Entre más irrigado, mayor concentración. Unión a proteínas. La liposolubilidad es importante para que la distribución sea rápida, y la hidrosolubilidad también, porque no se olviden que gran parte del fármaco va a circular de manera libre y dividir en el plasma. Ahora esto es importante, fijación en los tejidos. Como lo mencioné anteriormente, hay órganos que tienen mayor afinidad por los fármacos. En otras palabras, se le empiezan a absorber casi todo y lo tienen como reserva. Dentro de ellos, el tejido graso. Es un problema esto para los anestesiólogos, por ejemplo, porque ellos administran los anestésicos que son muy liposolubles, que digamos cuando terminan la cirugía cierran el anestésico para que el paciente vaya despertando. Obviamente que la concentración anestésica a nivel cerebral disminuye rápido, pero no cuentan, bueno, ellos tienen en cuenta, ¿no? El tejido graso, ese anestésico se va a depositar y es una causante para que el paciente no despierte de manera rápida. Vuelve cerrado ya el anestésico, no entra por la vía aérea, pero a partir del tejido graso se empieza a liberar de manera va cayendo la concentración de anestésico en sangre, y del tejido graso empieza a liberarse ese torrente sanguíneo para mantener la concentración, para equilibrarla. De esa manera el paciente persiste todavía con anestesia, no despierta. Es una causante, digamos, para la vida de la anestesia. También hay otro tipo de situaciones en las cuales ustedes van a ver en su práctica diaria. Son aquellos pacientes que se intoxican con órganos fosforados o usan órganos clorados. Estas sustancias realmente se encuentran en los insecticidas que se usan en la agricultura para matar insectos. Entonces, o también se encuentran en los venenos que usan para matar ratas, esa base de órganos fosforados. Estos órganos fosforados son muy liposolubles.
Les decía, no es que se puede intoxicar a la persona solamente si no tiene el equipo de protección necesario. El fármaco puede entrar por piel, puede entrar por nariz, puede entrar por boca. Obviamente por piel y por ojos, por ejemplo, mucosas se accidental, ¿no? Laborarse se puede decir, pero por boca ya es un intento autolítico, es un intento de suicidio. Ahora, ¿qué pasa? Que este medicamento se deposita en el brazo. Ustedes reciban al paciente, le dan los primeros pasos de auxilio, lavado gástrico, lavado de pies, retiran ropa, etc. Administran el antídoto. En este caso no tenemos antídoto acá en Tarija, creo que en Bolivia no lo tenemos, solamente usamos atropina, que es un medicamento para contrarrestar los efectos de los órganos fosforados. Pasan 2-3 días, el paciente mejora. Ustedes suspenden la atropina, van retirando, digamos, la mayoría de los fármacos que han usado. Resulta que al tercer cuarto día el paciente tiene una recaída. ¿Por qué? Porque el fármaco se internaba en el brazo y de ahí empezó a liberarse nuevamente. Nuevamente el paciente tiene otra vez los síntomas que se llaman síndrome intermedio. Empieza otra vez a tener los mismos síntomas al principio, cialorrea, miosis, bradicardias, etc. Entonces, como les decía, hay ciertos fármacos que tienen esa facilidad para almacenar las sustancias, ya sean fármacos, ya sean tóxicos, etc. El tejido óseo es otro igual que puede funcionar como un sistema de depósito para ciertos fármacos. Por ejemplo, las tetraciclinas tienen afinidad por los huesos. Por eso es que la tetraciclina tenemos en los niños contraindicado. No pueden alterar el esmalte de los dientes, los dientes amarillos. Hay otros fármacos que se pueden depositar en la médula ósea y generar efectos de mielosupresión, se llama. Por ejemplo, el metotrexato, un medicamento que se usa para tratar la hipocalcemia, tratar el lupus, enfermedades autoinmunes. Además, los medicamentos que puede depositarse en la médula ósea y suprimir, no se fabrica, ¿no? Porque en la médula ósea roja es donde se fabrica la sangre, ahí están las células de la línea roja y de la línea blanca. Pueden causar una aplasia medular. Hay otro fármaco que antes se usaba mucho y que ahora ya ha quedado relegado, era el cloranfenicol. Igual, puede causar una aplasia medular. Sobre todo los ritmos, ¿no? Los ritmos ya no los usan. Los mencionaba, los huesos, los dientes. Existen fármacos que tienen mayor afinidad, se depositan ahí, pueden generar efectos adversos. Por ejemplo, las quinolonas, cuando recién salieron las quinolonas, como la ciprofloxacina, la levofloxacina, no se usaba en niños porque se pensaba, bueno, en ese entonces los estudios decían que esos fármacos se depositaban en el cartílago de crecimiento de los huesos y alteraban precisamente este cartílago, por ende, el efecto sobre el desarrollo del niño. Por eso las quinolonas en niños están contraindicadas, o estaban, ¿no? Porque actualmente ya los nuevos estudios indican que se puede usar. Es lo que mencionaba, la grasa como fuente de almacenamiento para diferentes fármacos que sean sobre todo liposolubles, ¿no? Como les mencionaba, este depósito en el tejido graso juega malas pasadas, ¿no? Porque de ahí se van liberando los fármacos progresivamente y pueden mantener niveles tóxicos por varios días. La redistribución, que es lo que yo les iba a mencionar anteriormente, que hay un movimiento constante, ¿no? De lugares de menor concentración a lugares de menor concentración. Obviamente esa distribución va a estar sujeta
Al final estaban factores que hemos hablado, ¿no? De irrigación, afinidad, liposolubilidad, etc. Para que haya una redistribución de fármacos. Esto no. Algo que es mencionado desde un principio, la barrera hematoencefálica tiene sus particularidades, ¿ya? Por la dificultad con la cual los fármacos atraviesan la misma. Entonces, ¿qué hacemos cuando utilizamos el medicamento para tratar un problema de la sistema nervioso central? En el caso de los antibióticos, tenemos que usar doble dosis. Si habitualmente usas, por ejemplo, de ceftriaxona, usas 1 gramo cada 12 horas para tratar la neumonía. En el caso de una meningitis, tienes 2 gramos cada 12 horas. En el caso de la ampicilina, por ejemplo, que se usa en el tratamiento de la meningitis en adultos mayores de 60 años o niños, la dosis habitual, digamos, es 1 gramo cada 6 horas. En los casos de meningitis usarás 2 gramos cada 6 horas, entonces es un doble de dosis. ¿Cuál es el objetivo? Es que a mayor concentración del fármaco en el plasma permite, digamos, atravesar la barrera hematoencefálica, presión, si se puede decir. De esa manera ustedes logran tener una concentración mínima inhibitoria en el líquido cefalorraquídeo para tratar la infección. En el ojo no hay tanto problema, ¿ya? Las aplicaciones tópicas de los corticoides, antibióticos, citostáticos, etcétera, que se pueden usar ahí, atraviesan el tejido de manera adecuada, aparte más que el fármaco no tiene que recorrer tanta distancia, ¿no? Del ojo hacia donde tiene que actuar. Lo que decía, la circulación placentaria es otro factor importante para ver qué tipo de medicamento vamos a administrar a una mujer embarazada. Hay fármacos que sí se pueden administrar en el primer trimestre, hay fármacos que sí se pueden administrar en el segundo trimestre y otros que sí se pueden administrar en el tercer trimestre. Para resumirlo, en la mujer embarazada en el primer trimestre traten de no poner nada. Ustedes acordarán que los primeros 3 meses en el trimestre el periodo embrionario, cuando se está formando un nuevo ser, y es cuando es más vulnerable, si se puede decir, el embrión a alteraciones inducidas por fármacos. Años atrás había un medicamento que salió, la talidomida, un medicamento que no me acuerdo para qué estaban usándolo, pero se vio que las mujeres que recibían ese medicamento tenían severas operaciones. Por lo tanto, ese medicamento ha sido retirado, está contraindicado totalmente en el embarazo. Si ustedes se ven en necesidad de usar un medicamento en el primer trimestre, tienen que consultarlo bien con su libro de farmacología, verificar si se puede administrar, verificar si es necesario administrarlo. No se olviden que ningún fármaco está exento de tener efectos adversos. Todos tienen efectos adversos. Unos más, otros menos. E incluso esos efectos adversos pueden variar de persona a persona. A mí no me puede hacer nada, por ejemplo, pero a uno de ustedes le puede causar un efecto adverso severo. Entonces, hay que tomar muy en cuenta. Otro punto importante que tomar en cuenta es la leche materna, porque la distribución del fármaco al llegar a la leche, por ende, también hay que revisar antes de distribuir el fármaco si es que apenas llega a la leche. Y si ese medicamento puede afectar al niño, en este caso ya sería neonato o lactante, dependiendo, ¿no?, de la edad, etc. Y obviamente tener en cuenta la situación en la cual están ustedes para prescribir un medicamento. En toda emergencia, lastimosamente, tienen pocos segundos para tomar decisiones, en mujeres embarazadas, sobre todo. Y si la situación es apremiante o merita o tiene peligro la vida de la mujer, se tiene que administrar el medicamento.
si ustedes tienen más margen de tiempo y pueden decidir que pueden ser una alternativa mejor, magnífico. En las situaciones de emergencia, lastimosamente, no tenemos mucho margen. ¿Qué más aquí en esta parte? Materna. Las barreras que les decía son importantes, el tema de la distribución, la barrera falta, la más compleja de todas. La barrera placentaria también es una barrera compleja, pero digamos entre la hematoencefálica y la placentaria es más permisiva, tiene que pasar fármacos. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Esto es un poquito la explicación por qué la barrera hematoencefálica es tan permisiva, por qué es tan selectiva. Las células endoteliales de los vasos sanguíneos que están a nivel cerebral tienen una unión casi, digamos, hermética. No hay un espacio entre célula y célula. No es como en el intestino, que las uniones son más laxas. Las proteínas, las sustancias pueden difundir a través de la célula o por los costados de la célula. Un inconveniente. La idea, digamos, a nivel intestinal es absorber todo lo que se puede. Pero aquí el cerebro es diferente. Él restringe mucho. Entonces, las uniones entre célula y célula son muy fuertes y no permiten el paso. Prácticamente no hay canales alternos para poder pasar, por eso es que es bien selectivo. Todo lo que ingresa depende mucho de canales o proteínas de transporte y depende también, como se decir, la liposolubilidad. El medicamento liposoluble no va a haber tanto problema, pero si no es liposoluble tiene que usar otras vías que demoran, ¿no? Ahora un poquito hablando de la placenta. La placenta es un órgano por excelencia que filtra todo lo que va a llegar al feto. Entonces hay que tener cuidado con los fármacos que se administran. Yo particularmente cuando me habla para valorar o hacer un tratamiento de mujer embarazada, me complica la vida. Tienes que sacar tus libros de farmacología y vuelves a repasar todo. Digo, voy a administrar, ¿qué le digo? Paracetamol. Será inocuo el paracetamol para la embarazada. Tienes que revisar si es bueno, no es malo, si está bien, si no está bien. Modos de distribución. Monocompartimental. Está escrito. Sí. El monocompartimental es prácticamente el compartimento que llega a fármacos generales. En este caso, la inversión del sistema circulatorio. Y es el que más o menos permite la distribución uniforme en todo el organismo de fármaco. Bicompartimental es cuando ya hay una transferencia hacia otro compartimento, dependiendo de las membranas que se separan. Será rápido, será lento, dependerá del tamaño del fármaco, liposolubilidad, ionización, disolución, etc. De esa manera se distribuye. Y el bicompartimental, obviamente hablamos de más compartimentos. Hablamos del compartimento intravascular, hablamos del compartimento intersticial, hablamos del compartimento intracelular. Y se dan cuenta que entre estos tres compartimentos hay tres barreras, o dos barreras, que tienen que atravesar el fármaco. Cada barrera puede tener sus características.
específicas. Pueden limitar o facilitar la distribución. Y terminamos. ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren que se aclare algo? ¿Qué pasa si administra un fármaco expirado a un paciente? En realidad, les digo así claro, desde el punto de vista legal nunca hagan eso. ¿Ya? Desde el punto de vista legal nunca hagan eso. Pero hace poco estaba ahí en un webinar escuchando precisamente sobre esto, sacaron un estudio en el cual dice que si el medicamento está bien almacenado, sobre todo los comprimidos, ¿ya? Comprimidos, suspensiones, emulsiones, cremas, por ejemplo, si están bien almacenados, dice que las pruebas que ellos han hecho, pasado incluso 5 años, no han perdido su capacidad de acción y tampoco han generado efectos adversos, todo por vía oral, ¿ya? Eso dice el estudio, pero yo les digo desde el punto de vista legal, cumplan la fecha. ¿Por qué? Porque la persona que tome no va a pensar igual que ustedes, que va a agarrar de que está vencido y que porque está vencido le ha causado, qué sé yo, 8 problemas más, etcétera, cuando ese 8 problemas puede ser una casualidad o propia de la enfermedad que tiene de base. Ahora, ¿qué pasa con los inyectables? Los inyectables también dependen de la forma de almacenamiento, ¿ya? Pero en este webinar donde yo escuché sobre este tema, básicamente hablaba sobre tres fármacos que no deben administrarse si ya está vencido. La noradrenalina, por ejemplo, la adrenalina y el otro no me acuerdo ahorita. Pero son 3 medicamentos que si se venció, se venció, no se venció. Estaría bueno que investigamos cuáles son los. Alguna vez a mí por X motivo estaba enfermo, como yo vivo un poco lejos, me daba flojera salir y tenía el medicamento que yo necesitaba en casa, mucha médica, estaba vencido, tenía un año de vencimiento. La flojera y todo, me he dicho que no lo tomo. Y sigo acá. Tuvo el efecto que esperaba tener, así que no pasa nada. Pero no pasa nada, si tienen almacenados y todo eso no pasa nada, pero como te digo, desde el punto de vista legal, es mejor no administrar. También hizo japonés.